e-virtual de Confandi, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Cordial saludo, bienvenidos a un capítulo más de Tardeando con las TIC del Campus e-virtual de Confandi. Como siempre, diferentes temas que nos interesan y nos atraen en este mundo del aprendizaje para la vida productiva. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Julián Andrés Sánchez Pérez. Julián, ¿cómo has estado? Gracias por la invitación, por aceptarla. Listo, muchísimas gracias, Susi. Fue agradable estar acá y pues adelante, podemos comenzar y con este espacio de diálogo, ¿no? Bueno, me voy a permitir presentarte para luego ir introduciendo un poco la temática a tratar el día de hoy. Julián Andrés es licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle y comenzó a ejercer la docencia desde el año 2013. Curiosamente, no exclusivamente en temas de filosofía. Ha sido docente de lengua castellana, ciencias sociales, cátedra de paz, ética, Social Studies and Global Perspective. Y en su última experiencia en las aulas la ejerció como docente de emprendimiento. En la actualidad, Julián es gestor pedagógico junior para la Caja de Compensación Familiar de Confandi, un rol que, si bien le ha sacado de las aulas, lo que ha hecho es enriquecer la formación de él en educación y pues indiscutiblemente ir llegando poco a poco a cada una de las aulas. Y hoy tenemos un tema bastante peculiar o bastante especial para todos, y es el lugar que usan o que ocupan las humanidades en la educación del siglo XXI. Indiscutiblemente tenemos que entender que hoy el panorama en el que estamos viviendo en plena cuarta revolución industrial, tenemos ese momento histórico que se va marcando por una transformación bastante acelerada de las formas en que cada uno vive, trabaja e incluso la forma en la que aprendemos. Y pues a esa velocidad el mundo educativo también ha tenido múltiples cambios desde otras dimensiones. Por ejemplo, desde el acceso y el uso cotidiano de la inteligencia artificial hasta el auge de la educación mediada por plataformas digitales, sin dejar de lado el enfoque del STEM+, que busca integrar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e incluso otras que podrían añadirse a este espacio. En medio de esa vorágine tecnológica que crece a pasos supremamente agigantados, surge una pregunta: ¿cuál es el lugar de las humanidades en el siglo XXI y en esa educación contemporánea que hoy nos está llevando a esta velocidad? ¿Y será que hoy siguen siendo relevantes las humanidades o estamos dejando de lado aquello que permite reflexionar, imaginar y crear comunidad y conectar con lo profundamente humano? Esa es la introducción para el tema de hoy, para que vamos entrando a esas preguntas específicas, Julián, y es: ¿cómo ves tú esa cuarta revolución industrial en el día a día de la educación? Bueno, pues la cuarta revolución es un proceso que estamos viendo acelerado, en tanto que a partir del siglo XX vemos el impacto que tiene sin duda las ciencias y la ingeniería en la construcción de conocimiento y cómo impacta en nuestro día a día. Podemos ver que ya no estamos hablando de la ciencia como un saber por la ciencia, sino que se está pensando la ciencia desde su practicidad. Digamos que ya no se piensa la ciencia como el quehacer puro de investigación y luego su aplicación, sino que estamos viendo cómo se ha invertido este proceso y es desde la aplicación cómo impacta a la ciencia. O sea, ya no nos preguntamos la aplicación como algo posterior al avance científico, sino que es la misma búsqueda de aplicación la que lleva al avance científico. O sea, se ha invertido de pronto el rol. De pronto ha cambiado un poco ese rol, y entre ese avance y la conexión digital podríamos incluso preguntarnos: ¿será que hablamos mucho de inteligencia artificial, de plataformas de STEM, pero crees que en medio de todo corremos el riesgo de olvidar lo humano? Más que lo humano, porque la condición humana es cambiante, pero también la condición humana va a integrar y está integrando lo que son estos elementos de la ciencia y de la tecnología. O sea, nosotros no podemos hablar de ser humano sin hablar de ciencia y tecnología. Por tanto, así que nosotros ya tenemos el concepto de técnica arraigado en nuestra forma de ser. Nosotros tenemos la ciencia y la tecnología desde no solamente la invención de dispositivos electrónicos, sino también que pensamos cómo nosotros nos comportamos, cómo también interactuamos con otros. Es decir, tenemos, ¿cómo decirlo? Piénsese como una forma de administrar los roles que tenemos como personas. Entonces, no solamente tenemos ciencia y tecnología, sino también tenemos una distribución de roles, de papeles, de cómo nos comportamos y cómo nosotros asumimos esos roles dentro de la sociedad. Entonces, ya hay un tema de administración de la persona. Entonces yo diría que la ciencia no es ajena al humano, sino que lo puede complementar.
Y lo que estamos viendo ahora es que hay una integración mucho más amplia de lo que es la ciencia y la tecnología del ser humano. Que no podemos vivir sin nuestros dispositivos electrónicos, incluso impacta nuestra forma de interactuar, de relacionarnos con el otro. ¿Cómo sería una cosa? ¿Cómo fue el relacionamiento, por ejemplo, de pareja sin el celular? Y otra cosa es el relacionamiento de pareja. Ahora tenemos el celular, o sea, cambia la dinámica completamente. Entonces, digamos que dentro de lo humano, la ciencia y la tecnología no se alejan, antes se integran. La idea es que antes las humanidades cobren ese rol pensando precisamente esa relación del hombre y la tecnología. Perfecto. Estamos entonces rodeados de un mundo lleno de códigos, datos, algoritmos, pero donde el humano usa, transforma, crea e interactúa con la tecnología. Y desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser el papel que juegan hoy las humanidades dentro de ese panorama tan tecnológico, donde existe esa relación que nos estabas contando? Exacto, yo pienso que las humanidades cobran un valor importante en el sentido del desarrollo de pensamiento crítico, de la eticidad de la tecnología. No podemos pensar toda esta evolución de ciencia y tecnología sin su valor ético. Debe haber, y lo hay, si nosotros revisamos de pronto toda esta evolución tecnológica, lo que son las implicaciones éticas, cobra un rol supremamente importante. Veamos un ejemplo tranquilamente, y es el tema de la tecnología, cómo ha facilitado nuestra forma de relacionamiento. Lo decía con el tema del celular, que ya no nos expresamos solamente con palabras, sino con lo que fue en un momento emojis y ahora con stickers. Y hay herramientas que facilitan que nosotros podamos crear esos stickers, pero ¿hasta qué punto tenemos permitido de pronto tomar una foto a nuestro compañero de trabajo o uno de nuestros estudiantes, o que el estudiante le tome una foto a uno de sus compañeros y haga un sticker que pueda resultarle ofensivo o que tome un tema delicado, como puede ser el tema de contenido sexual, como puede ser el tema de chistes con un tono un poco más racista o clasista? Entonces, mira como algo que está pensado desde la tecnología que facilita la comunicación, ya tiene un trasfondo de cómo me comporto yo con el otro, mediado por la tecnología. Entonces, simplemente en ese ejemplo, ya estamos tocando el tema de la ética. Y no solamente tiene que ser con el tema de los dispositivos electrónicos, sino también con el mismo tema de la ciencia. Hasta qué punto nosotros tenemos y hasta qué punto puede ser ético que nosotros podamos alterar el ADN de una persona, listo, para que tenga cierto aspecto físico. Que ya estamos hablando de las implicaciones no solamente de lo electrónico, sino también de lo biológico. Uy, y Juli, todo lo que pasó en época de pandemia, cuando teníamos reuniones o clases virtuales, se tildaba internet y uno siempre quedaba haciendo su peor gesto, de ahí salía un pantallazo que luego se volvía el GIF o el sticker para toda la universidad o la compañía. Ahí, entonces, claro, empieza a llegar ese tema ético que tú dices, y algunas personas se atreven incluso a decir que las humanidades están, entre comillas, pasadas de moda, pero otros creen que son más necesarias que nunca. ¿Tú de qué lado estás y por qué tienes esa perspectiva? Bueno, yo no siento que estemos con esa disyuntiva, es porque yo siento que las ciencias y las humanidades van muy de la mano. Yo pienso que quien hace de pronto ese tipo de afirmaciones de que las humanidades están pasadas de moda o que ya no responden, son fruto del desconocimiento precisamente de la formación en humanidades. Pero no podemos, y si lo vemos todo el tiempo, el impacto que tiene solamente las artes en la tecnología, y lo vemos incluso en una carrera como lo puede ser el diseño industrial, porque no solamente estamos pensando en el diseño de un dispositivo electrónico, sino también en cómo se ve. Juegan elementos como el color, la estética, incluso yo creo que puede jugar elementos como la colorimetría, porque el objeto se debe pensar por ciertos colores que deben ser atractivos o que deben expresar cierto mensaje. Entonces no podemos separar de pronto ciencia de humanidades. Yo siento que antes se enriquece. Si nosotros vemos de pronto a lo largo de la historia, los ingenieros que más han impactado tienen cierto rol de humanistas o cierto apego hacia las humanidades, y lo mismo vemos en los humanistas con mayor rigurosidad, que de pronto usan como ese tema de la búsqueda de la verdad y la certeza, también tienen un enfoque ciertamente científico. Entonces vemos que esa separación o pensar que las humanidades están pasadas de moda es obviar de pronto el impacto que han tenido, que a veces parece desapercibido, pero realmente tiene un impacto. Entonces, solamente las artes hoy en día, el desarrollo de las artes gráficas es muy grande y su desarrollo con la tecnología aún más. Entonces, pienso eso, ¿no? Pienso que no se puede separar arte de humanidades y viceversa.
Absolutamente de acuerdo contigo. Lo que hablábamos hace un rato, ellas están guiadas, uno por la responsabilidad a la hora de usar, pero pues también porque están siendo usadas por humanos y todo lo que con ello va llevando. ¿Tú crees entonces o conoces, ahorita hablabas de ese ejemplo de la pandemia y de esos stickers que fuimos creando? A mí también se me iban viniendo a la cabeza cuando tú estabas hablando del tema ético y la tecnología, de cuando los estudiantes universitarios entregan un trabajo impecable y cuando lo metes a un análisis de datos y uno dice, es que esto fue hecho con inteligencia artificial, por eso estaba tan maravilloso, o cuando recreamos imágenes de otras personas que no son reales, pero tomamos su rostro y los ponemos en otros cuerpos gracias a la inteligencia artificial. ¿Crees o tienes ejemplos concretos que a cualquiera de nosotros y quienes nos están escuchando pudiésemos pensar donde las humanidades y la tecnología se encuentren y lo que va a pasar es que antes se van a potenciar mutuamente? Exacto, pues ejemplos hay muchos. Es simplemente lo que estamos tomando, el tema de la existencia de carreras como puede ser el diseño industrial, muestra precisamente esa unión, ¿no?, entre humanidades y tecnología. Pero hay otros elementos donde los podemos ver mucho más. Por ejemplo, dentro de la filosofía hay toda una rama que se llama filosofía de la ciencia que piensa el rol de la ciencia y el quehacer metodológico. Entonces, ahí ya vemos esa unión. Y no solamente se queda ahí, sino que también vemos la filosofía dentro de la ciencia, la filosofía de la biología, pensarse el concepto de especie. Ahí vemos cómo, por ejemplo, en el caso de las humanidades, no solamente dentro de la filosofía, sino también dentro de otras ramas como la psicología, brindan herramientas conceptuales que pueden alimentar el quehacer científico y también cómo el quehacer científico alimenta a las humanidades. Entonces, desde el diseño industrial pasando por la filosofía, vamos a ver ese. Precisamente tocas un punto muy importante ahorita con el ejemplo del trabajo de la universidad y que ahí tiene un tema para pensarse entre las humanidades, el tema de hasta qué punto mi quehacer, mi pensar, crea un producto y si es propio, si yo soy completamente autor cuando yo utilizo inteligencia artificial, y más porque la inteligencia artificial se alimenta de la información que ya está de artistas, de documentos de divulgación filosófica, de documentos de divulgación científica. ¿Hasta qué punto puede que un producto sea realmente mío y hasta qué punto es de la IA? Entonces, eso es algo para reflexionar. Maravilloso ese análisis que nos deja esa reflexión. Y frente a eso, si tú hoy tuvieras que rediseñar un currículo, potenciar ciertas partes de él, ¿pensarías quizás que es propicio equilibrar la ciencia, la tecnología y las humanidades sin que ninguna de ellas vaya a perder su esencia? Sí, yo pienso que dentro del tema de la educación no se puede pensar solamente en la formación netamente científica. Yo creo que quien se dedica a la docencia, una visión, ¿no?, un horizonte que es educación oriente hacia lo que es la autonomía de los estudiantes, pero también lo que es la desmitificación de pronto de la realidad, porque tenemos un pensamiento supersticioso, nosotros nos guiamos de pronto por creencias, por lo que los demás dicen, y es ahí donde la educación juega un papel transformador, porque evalúa esas creencias, ahí juega el tema del pensamiento crítico, evalúa esas creencias, de ahí vemos que hay cosas que son pues acertadas y otras que de pronto no lo son. Entonces ahí juega un tema muy importante, llega sin duda a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos ese pensamiento crítico que nos da la educación, ese ejercicio de reevaluar las creencias, pues aceptaríamos lo que la gente dice. Y es ahí donde vemos esos casos de pronto en las noticias donde la gente, producto que de pronto no tiene sello del INVIMA, que de pronto no tiene alguna base científica y que ese producto para reducir, digamos, la grasa, el colesterol te termina afectando tu salud. Entonces ahí es donde juega y hay una importancia entre el pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana. Y sin duda la formación de las personas no solamente debe ser enfocada a la ciencia, sino también a las humanidades, a las expresiones artísticas, al baile, a la danza, porque también ahí hay una forma de relacionamiento que son esenciales.
Eso es muy importante porque mira cómo empezamos a relacionar lo humano, lo artístico, lo cultural y a relacionarse con todos esos temas tecnológicos. Ahorita antes de comenzar nuestro podcast te decía que si nos tomábamos un café y me dijiste que no te gustaba, pero para cerrar con broche de oro esta maravillosa conversación donde fuimos hablando de esa importancia que aún cobran los temas de humanidad y el uso y cómo se entrelaza con la tecnología, yo sí me tomaré un último sorbito de café para que nos dejes un mensaje. Y es, ¿qué mensaje le dejarías a quienes están formando hoy a las nuevas generaciones en este contexto de cambio, velocidad? Y bueno, las preguntas abiertas que nos dejan las nuevas generaciones. ¿Cuál sería ese mensaje? Y te escucho mientras me tomo mi último sorbito de café. Susi, yo le diría que en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido y donde parece que donde las humanidades quedan en un segundo lugar, al contrario, estamos en una época donde las humanidades cobran una importancia dentro del rol ético, dentro de la forma de expresarnos y que van a continuar. Le diría a estas personas que apenas se están formando en humanidades que quizás nosotros deberíamos pensarnos de pronto, porque las humanidades están muy en su desarrollo del ámbito académico, muy del colegio, muy de la universidad, que pensáramos las humanidades no solamente como algo que se desarrolla en un ambiente académico, sino que se desarrolla en la cotidianidad. Cuando nosotros dejamos de pensar la ciencia y las humanidades en la Torre de Marfil, pensamos cómo ellas pueden desarrollarse en la cotidianidad de las personas, estamos más cerca de poder ayudar a las personas. Bueno, me encanta ese mensaje realmente para ir cerrando, porque gracias a esta conversación tan cercana, necesaria y amable que hemos tenido en estos minutos, debemos entender que en un mundo que avanza a una gran velocidad, que la tecnología realmente cada día nos sorprende con más y nuevos adelantos, tus palabras nos van recordando que necesitamos eso, esas pausas, esa reflexión, ese análisis entre esa buena combinación que va teniendo la tecnología y la humanidad, porque sí, podemos programar algoritmos, diseñar plataformas inteligentes o resolver ecuaciones complejas, pero realmente deja de tener sentido cuando olvidamos lo que hacemos y a quienes queremos transformar, que finalmente quienes terminan recibiendo todas esas nuevas transformaciones somos nosotros los humanos. Qué charla tan maravillosa que nos sirve de recordatorio en que el futuro necesita ciencia, sí, evidentemente, pero como lo decías hace un rato, necesita danza, poesía, ética, memoria y sensibilidad. Julián, muchas gracias por este tiempo, por estos aprendizajes y por este análisis tan humano que nos traes a Tardeando con las TIC. Listo, muchísimas gracias, Susi, por el espacio, agradezco y pues muy contento. Espero tenerte en un próximo capítulo para seguirnos planteando esas preguntas filosóficas que nos lleva a este mundo de la tecnología hacia la educación, la humanidad, el ser humano. Nos vemos en un próximo capítulo de Tardeando con las TIC y bueno, me terminaré de tomar este cafecito para acompañarlos en un nuevo capítulo la próxima semana. Mil felicidades. Esto y mucho más en nuestro campus virtual. Los invito a ingresar a www.confandi.com.co Campus virtual. Ahí van a poder encontrar diferentes rutas de aprendizaje, aprender a su ritmo a través de diferentes modalidades. Nos escucharemos en otro momento con Campus virtual.